Perfecto. Entonces hoy vamos a tener esta clase de animación que voy a tener que hacer algunas precisiones. Eh, Dentro de la historia de la animación, chicos, de alguna manera pues el cine va a estar presente ahí. Yo solamente quiero contarles, por lo menos para poner en contexto esto del viejo medio, algunos gadgets que le aportan a la animación del siglo XIX, ¿sí? Como el sotropo. Bueno, vamos a ver algunos gadgets que voy a mencionar en un contexto bastante general. Realmente cuando se analiza la historia del cine, pues es con mayor detalle ese tipo de cosas, ¿ok? Y luego, a principios del siglo XX, muchas de las primeras aportaciones que tiene la animación, eh, por ejemplo, para el cine, por ejemplo, ¿no? Ahí hablaremos un poquito sobre Walt Disney, una película célebre de los estudios de Walt Disney, Blancanieves y los Siete Enanitos, que apareció, si no me equivoco, en los años 30, ¿no? 1937, por ahí más o menos apareció esta película animada, ¿no? Y las técnicas, evidentemente, que se utilizaron para lograr esta película, las vamos a comparar un poco con el nuevo medio, es decir, con los programas que ahora se utiliza para hacer animación, ¿ok? Entonces voy a compartir la pantalla cuando estemos explicando. Bueno, pueden de pronto interrumpirme para algún tipo de consulta. No sé si haya una versión de Adobe Animate para tablets. Eh, No, no la hay. Aparte de todo, las no. versiones que saca Adobe para tablet son una desgracia. Sí, sí, no. Inclusive hay un Photoshop Express, me parece que es para tablet, pero no sé cómo, qué tal funciona. Es La una verdad, desgracia. chicos, sí, la verdad, chicos, es que trabajar en celular y tablet, la verdad que tiene sus complejidades y como que no es el software, o sea, puede ser de la marca, o sea, puede ser software oficial Adobe, pero no es la misma experiencia que tener la versión de escritorio de ese software, o sea, para Windows o para Mac, ¿ok? Va a tener sus diferencias, ¿ok? Mi recomendación es básicamente usar el software nativo para el sistema operativo, o sea, el sistema Windows o el sistema Mac. Va a ser mucho mejor trabajar así. Les voy a comentar de una alternativa que también les he puesto en la plataforma, que es TV Paint, que es otro software, pero digamos, aunque ya es animación digital, o sea, TV Paint ya es para hacer animación digital, quizás tiene todavía la forma de la vieja escuela. O sea, TV Paint es un programa de dibujo primero, eh, tiene una línea de tiempo, pero trabaja con el concepto de fotogramas, es decir, de animación cuadro a cuadro, que es como la técnica más básica que la vamos a ver también en la clase de hoy, ¿okay? Ahí les comentaré algo sobre TV Paint porque es un software muy interesante que hace muchos años atrás este artista Aaron Blaise, les voy a compartir el canal de YouTube de él. Aaron Blaise, chicos, es un artista del dibujo, de la animación, vamos a decir, tradicional, pero que se pasó a lo digital. Ha trabajado con el equipo de Tierra de Osos, una de las películas, uno de los tantos trabajos que él ha tenido o ha participado. No sé si se vieron esta película de Tierra de Osos, pero bueno, la calidad de esta película es muy buena, ¿ok? Entonces, TV Paint es un software que él usa, inclusive en algunas entrevistas, pues Aaron Blaise ha mencionado que él en sus trabajos pues todavía sigue usando este software, ¿ok? Y no ha migrado quizás a cositas más sofisticadas como Animate, por ejemplo, donde ya se utiliza, por ejemplo, interpolación, ¿sí? Que es un concepto de la animación digital que, que aparece. Vamos a ver ese concepto, va a aparecer, o sea, el nuevo medio también, chicos, no solamente hibrida o también transcodifica, ¿no? Cuando Manovis nos dice que transcodifica, pues es porque habla de una capa cultural del viejo medio que está presente en el nuevo, ¿no? Sino que también los nuevos medios crean nuevos conceptos o se hibridan con conceptos de otras áreas y entonces van a ver que a la animación le va a suceder eso. Es un buen ejemplo de cómo está este nuevo medio hibrida con otros y también propone nuevos conceptos que no están presentes en el viejo medio. ¿Okay? Pero ya lo vamos a entender mejor porque claro, quizás me estoy adelantando a estos términos ya de animación. Veamos un poquito la historia. Me gustaría ponerlos en contextos. Evidentemente, pues no voy a profundizar la historia de la animación porque pues todo eso ya sería una clase. Y les he puesto unas diapositivas, déjenme volverlas a cargar, con la cual me voy a ayudar un poquito para
Creo que son 6 gadgets que quiero compartir con ustedes. Vamos a ver. Que me van a servir inclusive para poner en contexto cómo empieza la animación tradicional, cómo se vuelve la primera técnica, digamos, análoga, ¿verdad? Y cómo esta técnica análoga de la animación, pues luego va a pasar a su versión digitalizada, cuando ya aparece la computadora y ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, empecemos siglo XIX, porque para mí el siglo XIX es muy importante para la animación y claro, también para el cine, ¿no? Porque en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, para ser más exacto, pues aparecen los hermanos Lumière con el cinematógrafo, ¿no? 1895 me parece, aparece el cinematógrafo, ¿no? Pero antes del cinematógrafo tenemos lo siguiente. 1832, este es el primero que quiero compartir. El fenaquitoscopio, ¿no? Digamos que está en la categoría de juguete, es un juguete óptico y que utiliza el efecto de la persistencia retinal, ¿verdad? Es decir, le va a hacer creer a nuestro cerebro, por así decirlo, ¿no? A través de la vista, de que hay una animación. Realmente, chicos, la animación es un efecto, un efecto del movimiento, es un truco óptico que va a dar la sensación de movimiento, pero que no es así. ¿Okay? Aquí va a aparecer lo que se conoce como el fotograma, el frame, ¿verdad? Que es la secuencia de animación, ¿no? Entonces, en el caso del fenaquetoscopio, este es un disco, como ustedes lo pueden ver aquí, que de alguna manera está cogido en la parte del centro para que pueda girar libremente. O sea, el centro es su eje, esto está, digamos, colocado, por ejemplo, puede estar en una pared, ¿verdad? Está físicamente estable y esto permite hacer el giro o la rotación de manera libre. Y las secuencias están dibujadas, no sé si alcancen a ver estos cortes, ¿verdad? Déjenme contar aquí cuántos fotogramas tiene este de aquí, porque puede variar, ¿ok? Puedes tener 10, puedes tener 8 a 10 fotogramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 fotogramas tiene este, ¿ok? Entonces cuando se hace el giro, estos fotogramas han sido de alguna manera dibujados en una secuencia que cuando se hace el movimiento, se hace la rotación, ¿verdad? Se produce el famoso FPS, es decir, se produce una secuencia animada por fotogramas en el tiempo. Normalmente siempre se toma el segundo, o sea, se reproducen ciertos fotogramas en un segundo. Y como estos fotogramas han sido dibujados en una especie de secuencia, ¿verdad? Produce la sensación de movimiento, ¿sí? Ahí entra esto de la persistencia retinal que yo mencioné en la diapositiva. Este es un invento de Joseph Plateau en 1832. Tengo un link porque me voy a ayudar con YouTube, porque no tengo físicamente un fenaquitoscopio, pero en YouTube podemos utilizar algunos videos para que ustedes vean cómo funciona, ¿no? Incluso muchos de estos gadgets, chicos, los podemos hacer de manera casera, con cartulina, y claro, pues hay que comenzar a dibujar también la secuencia de animación. Y ahí es cuando está girando. Si ven, este es un fenaquitoscopio donde se está girando libremente y los fotogramas, ¿verdad? Están mostrando esa secuencia animada y nuestro cerebro pues lo interpreta como una animación. ¿Sí ven? Bastante sencillo. Incluso en Google pueden encontrar muchos videotutoriales para poder crear nuestro fenaquitoscopio casero, por así decirlo, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces con este gadget comienzo. Vamos a avanzar. Luego de aquí nos vamos 2 años, 1834, y quizás este es el gadget que, digamos, se menciona siempre en la historia del cine, ¿no? Porque muchos de estos artilugios, estos gadgets tecnológicos de hardware, análogos evidentemente, le van a aportar a ese cinematógrafo de los hermanos Lumière, ¿no? Entonces el zootropo, a diferencia del fenaquitoscopio, ya es un cilindro, una especie de tambor, por así decirlo, ¿no? Ya que esta es una especie de máquina, está compuesta por un tambor. En el borde de ese tambor están los fotogramas, las secuencias de la animación, como ustedes pueden ver aquí. ¿Ven? Y hay una especie de rendijas, digamos, que hacen las veces como de como un obturador, por así decirlo, que aunque bueno, esto está bastante básico como para ser un obturador, pero hace las veces de una especie de obturador. Esto también llega a tener 10, 12 fotogramas, esto va a depender mucho del tamaño de cada dibujo o de la secuencia de animación,
y esto gira, ¿sí? Esto gira para evidentemente producir la ilusión del movimiento. Esto es un invento de William George Horner en 1834. Me voy a ayudar de este video de YouTube para que vean un zootropo funcionando. Déjenme adelantarlo un poquito, ¿no? Ahí está el dispositivo. Y rota, ¿sí ven? Ya no está, digamos, su eje ya no está en sentido vertical, sino en sentido horizontal, ¿no? Y cuando yo observo a través de las rendijas, como los fotogramas también están, digamos, en función de la rotación de ese tambor, entonces yo percibo la sensación de animación. ¿Sí ven? Ahí. Y también ustedes pueden hacer un zootropo casero. Hay muchos videotutoriales para poder hacer mi propio zootropo. ¿Qué voy rescatando de estos gadgets? Los fotogramas, ¿sí ven? Y también la secuencia de animación, es decir, están los fotogramas que se pasan a cierto tiempo, normalmente es un segundo. La secuencia de animación, que son los diferentes dibujos que están hechos de tal manera que uno es una secuencia de la anterior, es decir, si se dibuja un personaje, la siguiente secuencia pues tiene algún desplazamiento de ese personaje, ¿no? Y así sucesivamente dentro de la secuencia, de tal manera que cuando la secuencia se ejecuta, evidentemente produce ese efecto de, también llamado ilusión de movimiento, ¿okay? De los años 30 del siglo XIX tendríamos que hacer un salto, porque aquí va a haber un letardo. Aquí vamos a saltar a los años 70 del siglo XIX, cuando aparece digamos, este problema de descubrir, ¿no?, de si en las carreras de los caballos tocaban o no el suelo. Este es el famoso El caballo en movimiento de 1872 de Edward Muybridge, que también es un clásico del cine, ¿no? Porque aquí están las tomas fotográficas, está una secuencia de 16 fotogramas, los que ustedes tienen aquí, 16 fotogramas, y se busca demostrar esta hipótesis, averiguar si durante las carreras los caballos tocaban o no el suelo. Y esto en el año 78 pues se descubre que sí, ¿no?, con esta animación. Yo tengo aquí un link a YouTube que me va a permitir hacerla paso a paso. Miren, está la secuencia animada tal cual con los 16 fotogramas. Y lo voy a detener para irlo a avanzar cuadro a cuadro, hasta encontrar el fotograma que lo revela todo, es decir, donde el caballo queda suspendido completamente en el aire. Este de aquí. Este es el fotograma que de alguna manera responde a esa interrogante, ¿no? Efectivamente sí, el caballo en un momento dado sí queda suspendido en el aire completamente, o sea, las cuatro patas suspendidas en el aire. Miren, una animación me permite solucionar y responder esta interrogante, ¿sí? El famoso caballo en movimiento, 1872. Si aquí tengo alumnos de cine, seguramente pues en alguna de sus materias que hablen sobre la historia del cine, muchas de estas cosas que yo estoy exponiendo ahorita seguramente pues ya debieron haberlas visto, ¿okay? De aquí nos vamos al invento de Emily Raynaud, que es el praxinoscopio, que para mí es una variante del zootropo, ¿sí? O sea, también sigue siendo un tambor, se siguen dibujando los fotogramas alrededor, pero digamos que la innovación en el praxinoscopio, chicos, es unos espejos que están en el centro. Entonces ya no tengo ese efecto de obturador como lo tiene el zootropo, sino que directamente miro hacia el centro, en este caso hacia los espejos que reflejan los fotogramas, y es ahí donde se produce esa ilusión del movimiento. Esa es, digamos, la innovación o la diferencia, porque insisto, tiene muchos rasgos característicos del zootropo. Déjenme mostrarles. Esto es un invento que aparece en 1877, como decía, por Emily Raynaud. Me voy a ayudar de YouTube para que ustedes puedan ver cómo funcionaba el praxinoscopio. Bueno, así es el resultado. Aquí está centrada la cámara, digamos, a los espejos, a lo que está en el centro. Pero déjenme avanzar porque justo este video creo que está narrando
daba la ilusión, conocido como el verdadero padre de los dibujos animados. Y hasta ver uno. Miren, ahí está. Ese es básicamente el funcionamiento del praxinoscopio. ¿Sí ven? Uno mira hacia el centro, donde se están reflejando los fotogramas. ¿Sí ven? Luego de esto va a aparecer un invento de Thomas Edison, el famoso kinetoscopio. Ya esta es una máquina, incluso chicos, el kinetoscopio es considerado como uno de los precursores a lo que conocemos hoy en día como el proyector de películas, y es un invento de Thomas Edison. No sé si recuerdan a Thomas Edison, él es el inventor de la bombilla de los focos, ¿sí? Y este invento, ya como una máquina, digamos que también trabaja con fotogramas, pero aquí ya hay una cinta, una película que es transportada. Esta película tiene ciertas perforaciones para que pueda, digamos, movilizarse dentro de unos engranajes. Está hecha la secuencia de las imágenes, tiene una luz y también tiene un obturador, que es este efecto de corte, por así decirlo, por cada fotograma, ¿no? Y este tiene un visor, a diferencia de los anteriores. Aquí hay un visor que está en la parte superior, que es donde yo tengo que acercarme, tengo que mirar hacia abajo, por así decirlo, y aquí se produce, digamos, la visualización de los fotogramas. Insisto, hay una luz dentro del aparato, ¿verdad? Y hay todo un rollo de cinta, ¿no?, que a través de estos engranajes pues se visualiza. Algo interesante del kinetoscopio es que ya no estamos hablando de segundos de animación o segundos de una película, por así decirlo, sino que ya aquí el tiempo era mucho mayor, ya casi de minutos. ¿Okay? Veamos cómo funciona. Tengo aquí un link en YouTube, cómo funcionaba. Tengan presente esto del visor, porque es quizás lo más característico del kinetoscopio de Thomas Edison. Miren que hace una máquina. Muchas ideas de este kinetoscopio, chicos, bueno, fueron tomadas por los hermanos Lumière, más muchos de los gadgets que he mencionado, para cuando se lanzó el cinematógrafo en 1895. Así se veía ya la secuencia animada, la secuencia de película. Y este video me ayuda porque este video, digamos que abre cómo es el funcionamiento por dentro. ¿Sí ven? Hay una cinta transportadora de la película, hay una serie de engranajes, visor, luz y evidentemente pues una versión mejorada, por así decirlo, del obturador que tenían esto del zotropo, por ejemplo, que eran estas rendijas. Bueno, aquí hay una versión mejorada de ese obturador, que luego se va, digamos, a especializar mucho cuando el cinematógrafo, que es un aparato que puede no solamente mostrar, sino que también puede filmar, ¿sí? O sea, puede grabar, digámoslo así, ¿verdad? Y puede mostrar. Miren ahí toda la parte de adentro. Un aparato bastante complejo para aquella época. ¿Sí? Y luego llegamos al cinematógrafo de los hermanos Lumière en 1895. Ya este es un dispositivo que puede filmar de grabar, por así decirlo, y puede proyectar las imágenes con este efecto de movimiento, ¿no? Y este es un gadget muy importante para el cine, porque bueno, a partir del cinematógrafo, no sé si recuerdan que los hermanos Lumière en una primera instancia filman la famosa llegada del tren, filman la salida de personas de fábricas, por ejemplo, ¿no? Y aquí ya voy a hacer como una ruptura, porque creo que tanto el cinematógrafo, el kinetoscopio de Thomas Edison, el praxinoscopio, este caso del caballo en movimiento que se resuelve a través de la animación en 1872, el zotropo, que es un clásico en la historia de la animación, y yo me he ido un poquito más atrás hasta el fenaquitoscopio porque también lo considero importante, y pudiéramos irnos más hacia atrás, aunque el siglo XIX es muy importante para la animación. Por ejemplo, cosas para el cine, está esto de la linterna mágica, más hacia atrás en la historia, pero a mí me parece que el siglo XIX es el siglo donde más aporte tiene esto de la animación análoga como viejo medio, ¿sí? Y se establecen ciertos conceptos, ¿no? El fotograma, la secuencia de animación, el efecto de obturación que tiene la película a la hora de visualizarse, ¿no? Y les iba a mostrar esto. Esto es
Miren este proyecto interesante de la filmación de la llegada del tren. Les voy a mostrar, para aquellos que de pronto no están en contexto de esto de la llegada del tren, eh, la filmación, claro, digitalizada, ¿no? Versión archivo digital puesta en YouTube de la llegada del tren. Entonces esta es la clásica llegada del tren, se utilizó el cinematógrafo, los hermanos Lumière, ¿no? Hay algunos rasgos característicos de estas primeras películas de los hermanos Lumière, claro, por el tema tecnológico, chicos, y es que todo se ve, por ejemplo, las personas se ven como que se mueven muy rápido, ¿no? Y es porque los fotogramas que se utilizaban aquí eran más o menos entre 12 y 16, ¿sí? O sea, la película en sí estaba entre 12 y 16 fotogramas. Por eso hay momentos donde uno siente como que le falta fluidez a la película, ¿no? Para dar el efecto de animación, evidentemente, de movimiento. Y eso es por la tasa de fotogramas que tiene esto. Hoy en día el cine está estandarizado a 24 fotogramas por segundo. Entonces tienen una gran diferencia cuando esto está hecho a 12, a 16 fotogramas, se percibe, ¿no?, esa falta de fluidez, ¿no? Como que las personas se mueven muy rápido, ¿ya? Bueno, pero mi propósito de mostrarles esto es, como proyecto de Neomedio, miren esto interesante, ¿no? Hay algunos productores audiovisuales que a través de la inteligencia artificial comienzan digamos, a curiosear y trabajar esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, los trabajos de estas películas de principios del siglo XX, ¿sí?, con inteligencia artificial se los ha buscado reescalar a 4K. Ustedes saben que el original no está en 4K, mucho menos el 4K, ni siquiera está en HD esta película. Y también se le trata de aplicar inteligencia artificial para llevarlos a 60 cuadros por segundo, 60 FPS, ¿no? Algo que está hecho en 12 o 16, con la inteligencia artificial se le puede completar y hacer que el movimiento sea muy fluido a 60 cuadros por segundo. Entonces déjenme mostrarles cómo queda esto en 4K y 60 FPS. Miren ahí el resultado. Bueno, aquí hasta se le ha puesto sonido. Esto no tenía sonido originalmente, ¿no? Y claro, también se le ha estabilizado por software, ¿no? Esto en Premiere o en Final Cut, seguramente el software que hayan utilizado para esto, se le pone un estabilizador por software. Se ha hecho eso también, es estabilizado, porque la original tiene mucho movimiento, ¿okay? Se ha estabilizado, se ha rescalado a 4K, ¿no? Hay un algoritmo que esto lo ha rescalado a 4K. Y también, miren la fluidez del movimiento. Ya esto no está a 12 ni 16 cuadros por segundo, sino que está a 60, ¿no? Entonces se ve una sensación de movimiento muy fluido, ¿okay? A mí me parece interesante esta experimentación de coger audiovisuales antiguos, que incluso han sido trabajados desde la época de los hermanos Lumière, a algoritmos más actuales, ¿okay? Bueno, preguntas hasta ahí. Creo que hay un poco, quiero cerrar con esto de la historia de la animación. Y con lo que resulta del cinematógrafo, ¿no? Profe, nos va a enseñar, o sea, me imagino que sobre Adobe Animate cómo animar o algo así. Claro que sí. Si cuento nada más con, por ejemplo, no sé, Procreate, que es una aplicación de dibujo, o sea, pero tiene también la opción de animar, no sé, no sé, si nos va a mandar a hacer un ejercicio, ¿lo puedo hacer ahí o qué? La verdad es que se puede utilizar desde la técnica básica, que es la técnica cuadro a cuadro, animación cuadro a cuadro se conoce, ¿okay? Entonces, la animación cuadro a cuadro es como lo básico que tiene toda herramienta de animación, no solamente Adobe Animate. After Effects, TV Paint, incluso la que ustedes me están mencionando, yo estoy seguro que si es un programa para hacer animación, todos estos programas siempre tienen la técnica más básica de animación, que es cuadro a cuadro. Todas tienen eso. Que ya les voy a explicar cómo funciona la animación cuadro a cuadro, ¿okay? Por cierto, ¿me puede cómo se escribe TV Paint?
Él estaba buscando y no lo encontré. Yo se los puse, no, no lo busquen, bájenlo de la plataforma. Yo les puse aquí una versión, déjenme ver. Aquí, miren, ahí lo tienen. TV Paint. Y Ah, TV. es Ah, una versión completa. Miren, es una versión completa. Descárguenla de aquí. aquí. Espere, también es para computadora. Sí, es para Windows. Es para Ay, Jesús. computadora, es para Windows. Bueno, entonces, aquí como que me voy a un poquito a tratar de despegar del cine, a pesar que seguramente debe volver porque animación y cine han encontrado como se han vuelto a encontrar, por así decirlo, ¿verdad? Hoy en día tenemos la animación por computadora, bueno, ahí está la animación, ya no solamente la animación 2D, esta animación del cine de stop motion, por ejemplo, muchas películas en stop motion. No sé si recuerden estudios como, no sé si sabían que los estudios DreamWorks en la década del 90 ellos hacían películas en stop motion, ¿no? Con esta técnica de la arcilla, de la plastilina, por ejemplo, ¿no? Incluso DreamWorks al principio hacía videojuegos, no hacía películas también, ¿eh? Y utilizaba mucho esa técnica para los videojuegos. Em, Estudios como Laika, no sé si algún... Por ejemplo, Laika ha hecho muchas películas en stop motion, por ejemplo Coraline, ¿no? Que es una película que tiene una muy buena técnica de stop motion. Em, entonces volvemos otra vez como que el cine vuelve otra vez a reencontrarse con la animación. Pero veamos, a ver. Después de los hermanos Lumière y con todos estos gadgets que yo les he comentado, se comienza a utilizar la animación 2D como, bueno, hoy tendría que decir como el viejo medio. ¿Cuál es ese viejo medio? Bueno, hay un gadget ahí que aparece a principios del siglo XX, ¿verdad? Que es la mesa, déjenme aquí utilizar, esto no lo tenía en el PowerPoint, la mesa de dibujo de animación. Mesa de dibujo de animación. Les voy a mostrar Ponga mesa de luz. esta de aquí. Creo que no tenía activada la lupa. No sé si la ven aquí. Déjenme activar la lupa para volverme a acercar. Esta de aquí, ¿se ven? La mesa de dibujo de animación. Este gadget, chicos, es el que utiliza bueno, primero Walt Disney, cuando se hace esta película en los años 30, en 1937, sale la película de Blancanieves y los Siete Enanitos. Es como el clásico, que es la primera película de animación por dibujo animado en todo caso, no tipo cartoon. Pero también, y quizás como un dato interesante, sobre todo para los de cine, bueno, para todos, pero en especial para los de cine, Walt Disney ya para la década del 20, en 1828, hizo una serie animada de, ahí aparece Mickey Mouse, ¿sí? Eso estamos hablando de 1928. O sea, es cierto que Blancanieves y los Siete Enanitos es como el clásico cuando uno dice aquí empezó todo de la animación con el cine, por ejemplo, ¿no? Y de las técnicas de animación cuadro a cuadro y del aparatito este que se hace conocido de la famosa mesa de dibujo de animación, conceptos como el papel cebolla, que les voy a explicar cómo funciona eso, se dan a conocer. Pero si revisamos un poquito más la historia, van a ver que ya Walt Disney en la década del 20, de 1920, ya tenía proyectos como este de Mickey Mouse. Y si me voy más atrás, había esta serie animada de Félix el Gato. No sé si ustedes alguna vez han buscado Félix el Gato. Pues es una serie que yo no me la vi, evidentemente. Félix el Gato creo que es de 1913 por allá. Yo creo que me la vi en la década del 80, ¿no? Cuando era niño todavía. Y entonces Félix el Gato era una serie animada que usaba la técnica cuadro a cuadro, por dibujo, con el concepto de papel cebolla y con este gadget que era la mesa de dibujo de animación. ¿Okay? Walt Disney, digamos que hace una gran innovación cuando él coge todas estas animaciones y aplica una especie de técnica. ¿Cuál es la técnica de él? Bueno, todos los fotogramas en la película de Blancanieves y los Siete Enanos, todos los fotogramas se dibujan. O sea, Walt Disney tiene un equipo de dibujantes, todos los fotogramas se dibujan en esta mesa de dibujo de animación, se pintan, ¿sí? Hay una técnica de pintado de todos estos fotogramas y luego se fotografían. ¿Sí? Se fotografían porque esto tiene que pasarse a la cinta de celuloide, o sea, la cinta de cine, por así decirlo, ¿ok? Para luego, evidentemente, pasarla en una sala de cine. Y ellos cumplen también esto de los 24 cuadros por segundo. O sea que imagínense
la cantidad de dibujos, o sea, para cubrir un segundo de esa película hay que hacer 24 dibujos para, para un segundo. Entonces, si esta película dura como una hora, vayan multiplicando la cantidad de fotogramas y la cantidad de trabajo, porque estas son películas que no se hicieron de un día para otro, pues estos demoran años hasta que se saca el producto en la década del 30 y se pasa por una pantalla, ¿no? Mucho trabajo, por supuesto que sí. Incluso Walt Disney luego va a sacar esto de los famosos 12 principios de la animación, que aquellos que les interese, bueno, pueden comprarse el libro, pueden encontrarlos en internet, ¿no? O sea, Walt Disney establece ciertos principios dentro de la animación por secuencia, para los personajes, ese tipo de cosas, y también va a hacer ciertas innovaciones en el hardware a la hora de producir, por ejemplo, como los dibujos al final tenían que ser fotografiados, ¿verdad? Para poderlos pasar a la cinta, ¿no? Walt Disney hace ciertas innovaciones con el hardware de las cámaras, por ejemplo, para hacer el efecto paralelaje, o sea, para hacer el efecto profundidad, porque recuerden que esto es animación 2D, pero para dar una sensación de profundidad, ¿verdad? Se tiene que utilizar un efecto conocido como paralelaje, que es como usar capas, ¿no? O sea, es como dibujar una secuencia, dibujar otra capa atrás de ese dibujo y dibujar otra capa atrás de ese dibujo, ¿no? Si esas capas se mueven a diferentes velocidades, se produce la sensación de profundidad. Ese es lo que se conoce como paralelaje, ¿sí? Walt Disney es precursor en esas técnicas para las películas que después vinieron después de Blancanieves y los Siete Enanos, ¿ok? Y claro, ya sabemos la historia más contemporánea de que hoy en día Disney quizás ha dejado de hacer esa animación tradicional, ¿verdad? Se ha encantado mucho con la animación por computadora. Esta animación por computadora, chicos, bueno, recuerden que las computadoras es de los años 80, ¿no? Pero ya antes de los años 80 existían ciertos equipos, ya no estoy hablando de servidores para la NASA o servidores para el famoso ARPANET que comentábamos al principio de la clase, sino que hay ciertos equipos que se usan para hacer efectos especiales en la década del 70 y 80. Y entonces ahí me voy a remontar a una película que utiliza, no es la primera, pero quizás es como la más icónica que utiliza efectos animados por computadora, que es Tron. Tron es una película que es del 82, de 1982, y toda la escena de unas motos, no sé si recuerdan esta película, hay la versión evidentemente ya más actualizada de Tron, pero yo estoy hablando de la de 1982. Déjenme ponerles aquí en internet por si de pronto algunos no se recuerden. Tron, pero la de 1982. Esta de aquí. No, esta película aquí. Esta película es muy innovadora porque ya fusiona la animación por computadora. Inclusive una animación 3D, que claro, está renderizada, por supuesto que sí, pero tiene esa particularidad de tener esa sensación 3D, donde la secuencia de las motos, más otras cositas más dentro de los personajes como estos, ¿sí ven? Pero la secuencia de las motos es increíble porque esto está hecho 100% por computadora. Y aquí hay un vínculo muy estrecho entre esto de la computadora, la animación y el cine, sobre todo como los efectos especiales, ¿no? Desde el punto de vista de los efectos especiales, ¿ok? Y cuidado, se me van a confundir porque esta película sí se ha hecho versiones más actualizadas, ¿eh? Miren aquí. En YouTube pudiéramos ver la escena de las motos ahí, que es increíble. Era impensable, porque la película trata de meterse en un videojuego para variar, ¿no? Que es un área que me gusta bastante. Trata de que te metes a un videojuego y en este videojuego, bueno, está esta cosa de las motos, ¿no? Bueno. Entonces todo va coincidiendo, si se dan cuenta, coincide la aparición de la computadora en la década del 80, y cómo la computadora también, bueno, no solamente la computadora para el hogar y para estos entusiastas del arte en red, sino que también los entusiastas del cine comienzan a fijarse en este nuevo gadget, en este nuevo dispositivo llamado computadora y ver sus capacidades, ¿no? Y cómo esto puede de alguna manera convertirse en una herramienta que apoya a cosas como efectos del cine, ¿no? Evidentemente todo ha ido cambiando, chicos, porque hoy en día ya tenemos toda la película animada por computadora, ¿no? Ahí tendríamos que
En la década del 90 aparece un estudio pequeñito que es Pixar. Yo les compartí un documental sobre los estudios de Pixar. Y claro, John Lasseter con su equipo trabaja a través de un software 3D completamente que se llama Renderman, ¿no? Programado por Ed Catmull, que es el ingeniero que colabora en el equipo de John Lasseter. Y sale Toy Story, ¿no? Entonces Toy Story también es como una película icónica desde el punto de vista de que está hecho todo por animación por computadora y es 3D inclusive, ¿no? Yo ahí les repetiría que los que no se han visto el documental de Pixar, de los estudios de Pixar, lo hagan, está todavía subido ahí en la plataforma. ¿Okay? Preguntas hasta aquí. Ah, cierto que no les he leído en el chat, chicos. A ver, no sé si me hayan puesto. Claro que sí. En internet se puede encontrar, y no solamente el libro, ya te encuentras hasta en YouTube una persona que te va, por cada principio te va dando como tips, ¿verdad? Sobre, sobre el dibujo. O sea, sí, pero creo que la otra vez yo busqué el libro específicamente el de, no recuerdo si era el de los principios de la animación u otro que era relacionado. Y esa vaina creo que solamente la encontré en páginas tipo La Casa del Libro, Amazon, que te cobran y cuando vi el precio eran como 50 y algo de dólares. No, sí, el libro original es un poco costoso porque ya es un libro así como que de colección, por así decirlo. Claro, hay gente que lo considera como la Biblia de la Sí, animación. así es, así es. Yo creería que por ahí he de tener en mis PDFs tal vez alguna versión que alguna vez he de haber conseguido que alguien la tuvo que haber escaneado. Creo que por ahí he de tener esto de los 12 principios de la animación por Walt Disney, que son muy buenos, y que incluso hay otros dibujantes y también artistas que se dedican a la animación, que han ido mejorando esos principios, que han ido como aportando más a esos principios, ¿no? Les voy a mencionar esto de Aaron Blaze y cómo sale este tema de TV Paint, que es el programa que les recomiendo. A ver, primero vamos poniendo aquí. No lo tengo instalado aquí en mi Windows, entonces voy a buscar unas screenshots ahí de internet, ¿ok? TV Paint se ve así. Cuando ustedes lo instalen, ¿sí? Tiene una interfaz que primero prima el dibujo, ¿sí? TV Paint, y claro, ya ahora les voy a decir algo, ¿no? La calidad estética de una animación en una primera instancia va determinada por la calidad de los dibujos. En este caso la calidad de los dibujos es el dibujante en todo caso, ¿verdad? Hay que saber dibujar, porque si no, evidentemente pues al final mi animación, si yo no sé dibujar muy bien, pues voy a dominar la técnica de animación cuadro a cuadro, claro que sí, porque es una técnica muy sencilla, pero el resultado pues no va a ser tan bueno, digámoslo así, ¿no? Seguramente una animación de palito circulito, ¿no? Yo le comentaba a los otros paralelos que tal vez me atreva a decir que algunos de ustedes seguramente en algún momento cuando estaban en la escuela sí hicieron animación, ¿no? Esa clásica animación que uno le iba dibujando en la punta de las hojas de un cuaderno, no sé si recuerden, y con el dedo íbamos pasando, íbamos haciendo el efecto fotograma, ¿no? FPS, ¿no? Y hacíamos que un personaje camine o que un personaje de pronto corra, ¿verdad? Y habían unos más sofisticados, aquellos que sabían dibujar muy bien, que ya hasta contaban toda una historia, ¿no? O sea, ya era todo el cuaderno que te lo pasabas y era una historia del personaje, lo atropellaba un carro, llegaba la ambulancia, se lo llevaba y wow, ¿no? Y casi bien dibujados los fotogramas, ¿no? Entonces ya era un storytelling, como diría Jenkins, ¿no? Ya había un pequeño storytelling ahí en ese dibujo. Y yo me atreví a decirle a los otros paralelos, que seguramente algunos de ellos han de haber hecho ese juego, digámoslo así, ¿no? Y ahí estaban aplicando los principios de la animación, el concepto de fotograma. Y lo que acabo yo de decir, que esa técnica se domina muy fácilmente, pero la calidad de la animación va en función de la calidad de los dibujos, ¿sí? Tengan siempre presente eso. Entonces TV Paint en primera instancia le da énfasis a eso, al dibujo, ¿sí? Le da una serie de herramientas, de tools, déjenme retroceder un poquito, de tools, para que usted dibuje, ¿sí? Para que usted dibuje. Tiene paletas de colores, todo digital, paletas de colores en RGB para combinar los colores. Tiene una serie de estilos de pinceles digitales, ¿verdad?
Yo recomiendo que este tipo de software de animación, donde primero prima el dibujo, yo les recomiendo que tengan una tablet gráfica, no el mouse, porque es complejo dibujar con el mouse. ¿Okay? No digo imposible, pero tiene sus complejidades dibujar con el mouse. Tratar de dibujar, por ejemplo, porque esta herramienta tiene cuadrados, círculos, óvalos, todas esas formas, pero es más práctico dibujar con una tablet gráfica. ¿Okay? ¿Qué más? TV Paint utiliza la técnica clásica cuadro a cuadro. Entonces van a notar que en la parte de abajo tiene una línea de tiempo, que es muy clásica. ¿Sí? La línea de tiempo en estos programas de animación es como el panel predeterminado. Siempre debe estar el panel de la línea de tiempo. Y cualquier software que se dedique a la animación debe tener una línea de tiempo. ¿Sí? Y con esa línea de tiempo juegan el dibujo con la secuencia de animación en esta línea de tiempo, ¿verdad? Todos los fotogramas hay que irlos dibujando. Y tiene lo que se conoce como el papel cebolla, que aquí está, miren. El papel cebolla, chicos, es poder ver los dibujos anteriores. ¿Sí? Este es el papel cebolla, poder ver los dibujos anteriores. No sé si lo dije, pero por eso era el contraluz de la mesa de dibujo de animación. No sé si lo mencioné. Pero esa mesa tenía ese contraluz. Miren, ese contraluz. Porque el dibujante hacía esto. Tenía que ver el fotograma anterior para saber cómo dibujar la siguiente secuencia, ¿no? Y cómo, si el personaje se movía, o si el personaje de pronto tenía que reírse, o tenía que alzar las manos, algún movimiento. Entonces, el papel cebolla era nada más que tener el fotograma anterior, y para eso servía el contraluz, porque el contraluz le ayudaba al dibujante a ver el dibujo anterior con respecto al que estaba haciendo. Entonces, TV Paint tiene esa característica. ¿Sí? Eso se llama, en inglés, onion skin, en español, papel cebolla. ¿Sí? Poder ver los dibujos anteriores, ¿no? Para la secuencia actual, para el dibujo que tiene la secuencia actual. ¿Sí? Miren acá. ¿Sí ven? Ahí está un dibujo y yo puedo ver la secuencia anterior, ¿no? Famoso papel cebolla. Ya, entonces, les voy a recomendar, si ustedes quieren, el canal de Aaron Blaise en YouTube. Déjenme ponerles el link en el chat. Si ustedes quieren ir directo a ver, ahí se los puse en el chat. Entonces, él tiene su canal de YouTube, chicos, y es interesante porque hay unos videotutoriales que él hace sobre TV Paint, pero también enseña a dibujar, enseña algunas técnicas de dibujo, ¿ok? Y él, para que vean, yo lo sigo hace mucho tiempo atrás a él, dentro de sus trabajos tiene este de aquí, dentro de los que son muy importantes, tiene este de Tierra de Oz, ¿sí? Esta película, él formó parte del equipo de dibujo y de animación de Tierra de Oz. Si no lo recuerdan a esta película, vamos a verla aquí en YouTube, por lo menos parte de la secuencia, ¿ok? Porque en una entrevista, cuando se le preguntó qué software él utilizaba, ¿no? Pues él dijo TV Paint. Yo uso TV Paint y muchas de las secuencias de esta película están hechas ahí. Miren. Y él tiene una tendencia a dibujar animales, ¿eh? Lo van a notar en su canal de YouTube. Tiene una tendencia a enseñar a dibujar animales. Entonces miren cómo aquí se cumple, ¿no? Si uno sabe dibujar muy bien, bueno, este es el resultado de la técnica de animación cuadro a cuadro. Bueno, entonces creo que hasta ahí, y con este enlace que les di de Aaron Blaise, para aquellos que les interese este tipo de animación más clásica, ¿ok? Veamos ahora la parte práctica con el software de Animate. Y qué ventajas va a tener este tipo de programas, ¿ok? Había una parte que yo les comentaba al principio, que los nuevos medios a veces no solamente transcodifican, como dice Manovich, ¿no? Es decir, traen rasgos de la capa cultural de cómo era ese viejo medio, ¿no?
Entonces van a ver que la animación de ahora, la animación 2D sobre todo de ahora, tiene muchos rasgos de la animación del viejo medio, como el fotograma, la secuencia del dibujo, el papel cebolla, bueno, algunos conceptitos más, ¿ok? Pero también el nuevo medio, en esto del software, de la automatización que va a tener el nuevo medio, le incorpora nuevas características y mejora muchas cosas que de pronto el viejo medio no lo tenía, ¿no? Y entonces ahí entra un concepto muy importante que se usa hoy en día en la animación digital, que es la interpolación, que mejora drásticamente la técnica cuadro a cuadro, de tal manera que me permite hacer la animación mucho más rápida, en menos tiempo, y quizás con mayor control desde el punto de vista digital, sí que tengo que corregir la secuencia de animación o tengo que hacer algunos cambios o actualizarlo, ¿ok? Ya se lo vamos a ir viendo. Entonces voy a empezar con el taller de Animate, que es el software que yo he seleccionado para este taller. Cuando ustedes los descargan, lo voy a utilizar para Windows, ¿eh? Cuando ustedes lo descargan, es un archivo bastante pesadito, ¿eh? Es como 1 giga algo me parece. Se descargan, lo descomprimen, ¿verdad? Y tienen esta carpetita de aquí con este ejecutable. La primera vez que se da doble clic a este ejecutable, chicos, sí se demora, sí se va a demorar unos cuantos segundos esto, ¿ok? Incluso miren que mi máquina no es un equipo tan actual, esta es una máquina del 2012, ¿sí? Es una Mac del 2012. Pero lo va a ejecutar, ¿sí? Por eso es que les recomendaba esta versión 2018. Déjenme dejar de compartir para que la máquina no esté tan saturada de procesos y esperar a que se cargue eso de ahí. Luego de unos segundos tiene que aparecer el splash de Adobe Animate y luego de otros segundos más ya carga toda la interfaz, ¿okay? Entonces hoy les quiero enseñar por lo menos la técnica análoga de animación cuadro a cuadro, ¿no? Con todos los considerandos, y cómo esto pasa al nuevo medio, a lo que se conoce como la animación digital, animación 2D digital, ¿okay? Y cómo se implementa en un software. Eso es un poco lo que vamos a llegar el día de hoy. Yo creo que la próxima clase completamos este taller, que es un poquito larguito, con esas innovaciones que yo estoy mencionando con respecto al nuevo medio que es la animación. ¿Ya? Déjenme ver cómo vamos con la aplicación. Yo creo que ya mismo va a terminar de cargar. Entonces, déjenme compartirles la pantalla también. Ahí. Miren que sí se demora, ¿eh? Ya pasaron ni siquiera unos bastantes segundos antes de que me cargue ese splash. Y este sería la interfaz de este Animate 2018. Recuerden, no es la última versión, pero es una versión bastante funcional. Puedo hacer lo mismo de lo que hace la versión 2021 o 2020, que son ya una de las más actualizadas. Más o menos aquí, no sé si lo lograron ver en la parte de abajo, este es un ejemplo de lo que puede hacer esta herramienta, este tipo de animaciones, así, tipo cartoon, tipo dibujo animado, es muy potente para hacer esto. Y quisiera rescatar también que este Animate me permite hacer videojuegos, ¿sí? Porque para los videojuegos yo necesito animación y programación. Cuando una herramienta tiene animación y programación, miren ahí, si están viendo aquí esta partecita que se anima. Ya, bueno. Entonces, esta herramienta permite hacer videojuegos, aplicaciones móviles de tipo videojuegos. Miren, aquí tiene una plantilla para hacer videojuegos para Android y hacer videojuegos para iOS. Y el lenguaje de programación es ActionScript, ¿sí? Este lenguaje es el que se utiliza para programar. Claro, si quiero hacer videojuegos, la animación es importante y la programación también, ¿okay? Pero en este caso yo voy a utilizar la primera plantilla, porque esta herramienta, su objetivo principal es hacer animación para internet, o sea, para fusionarlas con las páginas web, ¿okay? Ese es el objetivo de esta herramienta, hacer animación para internet, pero también tiene para poder hacer proyectos de aplicaciones móviles para celulares también, ¿okay? Entonces voy a escoger la plantilla que dice HTML5 Canvas, esta de aquí, HTML5 Canvas. Lo voy a esperar y listo, ahí carga la interfaz. Otra recomendación que voy a hacer cuando estén aquí es ponernos de acuerdo con los paneles, porque aquí
yo estoy creo que con la vista clásica, si no me equivoco. En la parte superior derecha hay un menú, aquí, parte superior derecha, hay un menú. Y aquí cerciórense de que estén en el modo clásico, para que todos tengamos los paneles en los mismos lugares, ¿ok? Porque aquí hay otras distribuciones de los paneles, en función del perfil de la persona que está trabajando con el software. Yo voy a recomendar trabajar en el modo clásico, ¿ok? En este de aquí. Entonces lo que va a ocurrir ahí es que los paneles se van a mover y me va a permitir a mí también describirles un poco la interfaz. Recordemos, chicos, que esto pues no pretende ser un curso avanzado de Animate, pero algunos rasgos les voy a dar para que puedan trabajar con el software. Lo primero es que del lado izquierdo hay un Tools. Miren, este tool que está aquí. Animate, chicos, utiliza para el dibujo. Recuerden que en la animación lo primero es dibujar, ¿no? Entonces Animate tiene todo un tool para el dibujo. Y está enfocado ese tool para el dibujo vectorial, es decir, ilustrar. ¿Sí? Es decir, ilustrar. O sea, Animate no es como Photoshop, en el sentido de que va a tener una serie de herramientas. Aquí van a faltar muchas herramientas que están en Photoshop y que están exclusivamente aquí, ¿ok? Entonces, esto de aquí son elementos, yo lo voy a comparar con Illustrator. Este tool es para hacer objetos vectoriales, como que se estuviera ilustrando. Salvando ciertas distancias con el tool que tiene Illustrator, porque evidentemente Adobe Illustrator es un software especializado en la ilustración, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen las flechas para seleccionar, hay dos, la flecha de selección y subselección, pero más abajo ya encontramos, digamos, tools muy conocidos como para hacer líneas, miren, para hacer figuras, cuadrados, rectángulos, óvalos, círculos, ¿sí ven? Este es un poliestar, ¿no? Tenemos el lápiz a mano alzada, miren, y tenemos dos variantes de pinceles. Este de aquí, que es como un pincel de efecto, y este es el pincel clásico o también llamado brush. ¿Sí ven? Para pintar con el bote, el cuentagotas, borrador, es decir, todos los elementos, pero esto, y texto también, ¿eh? Yo me estoy pasando, aquí está una herramienta de texto, si ustedes quieren, pues aquí escribir algo. Ahí, por ejemplo, UART. Cada vez que seleccionen una herramienta de dibujo, miren, cada vez que ustedes seleccionen una herramienta de dibujo, abajo tienen el borde y el relleno, o sea, el color. Miren, esto es el trazo y este es el relleno. Trazo, relleno. Algunos lo conocen como el borde. Entonces, aquí usted puede decidir si la figura se dibuja o no con otro color de borde y otro color de relleno a la hora de hacer esto. ¿Sí ven? Como yo estoy con el pincel, entonces el pincel solamente necesita el relleno. Hay figuras como el óvalo o el cuadrado que tienen borde. Mirenlo ahí. ¿Sí? Se dibuja un borde. Y se dibuja el relleno de esa figura. Entonces aquí pueden controlar los colores. Y con las dos primeras herramientas, la flecha, que es selección y subselección, pueden, valga la redundancia, seleccionar para mover las cosas en pantalla o para borrarlas con el teclado, suprimir. ¿Sí ven? O para cortar también, miren, yo puedo con la herramienta de selección cortar cosas, ¿sí ven? O seleccionar con el doble clic y mover algunos objetos que están juntos, ¿ya? La diferencia con subselección, chicos, es que este me muestra, yo decía que esto es vectorial, ¿no? Entonces esta herramienta lo que hace es mostrarme los puntos que conforman esa figura, miren. Con subselección, que es la flecha blanca, usted le da clic a una figura y se muestran sus puntos de forma, inclusive para poderlos personalizar. ¿Sí? Esto es lo que haría de pronto en Illustrator, por ejemplo. ¿Sí ven? Esto de aquí. Comienzo a personalizar la forma de las figuras. Eso hace la flecha blanca. La flecha negra es más de seleccionar, mover cosas, cortarlas a veces así. Cortar. Voy a seleccionar todo y dejar limpio esto. Aquí voy a hacer una recomendación, sobre todo con este tool. Ya sabemos que lo primero que hacemos en la animación es dibujar y hay que tener un buen tool para ese dibujo, ¿no? Personalmente, yo recomiendo dibujar en Adobe Illustrator, porque el tool que tiene Illustrator es más completo que Animate. Es decir, Animate permite hacer el dibujo vectorial, pero el tool se queda muy corto si lo comparo con Illustrator. Ambos hacen, digamos, objetos vectoriales, o sea, hacen ilustración, o sea, imágenes por ilustración, no son un mapa de bits.
Lo que yo recomiendo es trabajar toda la parte artística del dibujo, de los personajes, de los fondos, en Illustrator, y en Animate importarlos. O sea, yo puedo ir a mi archivo, importar, lo puedo traer al escenario, ¿no?, que es esta parte blanca, y Animate, como son de la misma casa comercial, ¿no?, soporta el formato Adobe Illustrator. Si ven que es el archivo AI. Eso no quita que usted quiera comenzar a probar, a dibujar aquí con estos elementos que le da esta herramienta. Yo a veces lo hago todo en Illustrator, lo traigo acá a Animate, y a veces con estas herramientas a veces corrijo ciertas fallitas que a lo mejor se quedaron de Illustrator, para no inclusive volver a importar. Si no puedo corregir aquí y me sirve bastante, ¿okay? Esa sería mi recomendación. Illustrator es la herramienta idónea para hacer los dibujos vectoriales y traerlos todos acá. Entonces Animate yo lo dejo para exclusivamente la parte animada, es decir, la línea de tiempo más todas las características que tiene la herramienta para apoyarme en la animación. La primera, que es cuadro a cuadro, que yo decía, todo software de animación soporta esa técnica, pero van a ver que Animate tiene técnicas mejoradas sobre esa que me van a ayudar a la hora de hacer una secuencia animada. ¿Okay? ¿Qué más? En la interfaz tenemos la línea de tiempo, que no puede faltar, que está en la parte superior, este timeline. Van a ver que las columnas de la línea de tiempo son los fotogramas, el tiempo sobre todo, los fotogramas en el tiempo. Esto está seteado a 24 fotogramas por segundo, miren, 24 fotogramas por segundo. Y en el caso de las filas, aquí hay una capa, normalmente pues las filas de la línea de tiempo son las diferentes layers o capas dentro de la secuencia de animación, ¿no? Columnas son los fotogramas en el tiempo, filas las diferentes capas. En el centro está el escenario o la canva de dibujo, y del lado derecho nos vamos a encontrar con una serie de paneles que van a ir mostrándose dependiendo de lo que esté haciendo en el escenario. Por ejemplo, cuando estoy en el stage, aquí ustedes van a ver que me muestra este panel a cuántos fotogramas está hecha la animación, 24, o sea que está ahí cuadrada al cine, ¿verdad? 24 fotogramas por segundo. El ancho y alto de su resolución y el color de fondo, que es blanco, pero se puede cambiar también. A lo mejor usted quiere trabajar con otro color, o nos queremos quedar con el color blanco al final, ¿sí? Entonces, eso en resumidas cuentas es como la interfaz de este software, ¿okay? Hay un tool, una línea de tiempo, el escenario o la canva de dibujo en el centro, y unos paneles que se van a ir apareciendo dependiendo de lo que estemos haciendo del lado derecho. Esa es básicamente la interfaz, ¿okay? Ahora quiero mostrarles unos datos importantes de la versión digital de la animación. ¿Qué es esto? Son tres conceptos importantes que se transcodifican, por así decirlo, como diría Manovich, la transcodificación del viejo medio al nuevo medio, ¿no? ¿Cuál es eso? Primero, el fotograma, o también conocido como frame. En una animación digital, insertar fotogramas es tiempo. Yo aquí he hecho como una especie de tips para que lo tengan presente. Y esto sirve para cualquier programa, no solamente para Animate. Los fotogramas son tiempo. Luego aparece lo que se conoce como un keyframe o fotograma clave, que eso representa un cambio en la animación. O sea, cuando yo necesito de fotogramas clave, cuando en la secuencia de animación hay un cambio. El personaje se mueve, el personaje de pronto abre los labios, el personaje alza su mano, por ejemplo, ¿okay? Entonces eso tiene una secuencia de cambio. Eso se hace con un fotograma clave, o en inglés keyframe. Y hay una variante del keyframe que es cuando se llama ausencia de animación, o también se lo denomina vacío, que es el keyframe blank o fotograma clave en blanco. Yo les he puesto aquí los atajos vía teclado, pero esto es del software ya. Esto sí es exclusivo de Animate. Cada programa tiene sus atajos vía teclado para hacer esto: insertar fotogramas clave e insertar fotogramas clave en blanco, ¿okay? F5 fotogramas, F6 fotograma clave, F7 fotograma clave en blanco. Yo igual voy a usar los menús, porque como estamos por primera vez revisando el software, voy a utilizar los menús. Entonces con este tip de esta diapositiva, vámonos ahora hacia el software y me voy a plantear, digamos, la primera animación para entender la técnica cuadro a cuadro. Vamos a hacer que un rectángulo, vamos a dibujar un rectángulo que dé la ilusión de movimiento. Recuerden que esto es una ilusión de movimiento de que se desplaza de izquierda a derecha. Vamos a hacer eso, ¿sí? Un rectángulo
que dé la sensación de movimiento que se desplaza de izquierda a derecha. Entonces lo primero, cerciorémonos que tengamos vacío el escenario con la herramienta de selección, ¿no? Selección todo, pongan suprimir, que esté limpiecito. No tengo nada en el fotograma 1, si ven aquí, está vacío, está limpio. Y ahora lo que voy a hacer es dibujar con esta herramienta de rectángulo. Le voy a quitar el borde, no voy a dibujar el rectángulo, solo con relleno nada más que suficiente. Entonces le voy a quitar aquí el borde y solo me voy a quedar con el color de relleno, por ejemplo azul. Y ahora sí lo voy a dibujar aquí, ¿no? Entonces está en el fotograma 1, miren, en el fotograma 1 he dibujado un rectángulo. Y aquí voy a hacer esta técnica cuadro a cuadro. A ver. A partir del fotograma 1, chicos, yo voy a decidir avanzar en los fotogramas. Por ejemplo, cada 2 fotogramas, voy a tomar esa decisión, cada 2 fotogramas, quiero ir desplazando poco a poco el rectángulo hacia el lado derecho, ¿verdad? Porque la idea es que se vaya de la izquierda a la derecha, ¿no? ¿Eso qué significa? Que en el fotograma 2 hay un cambio, o sea, el rectángulo está en otra posición, tiene que estar más a la derecha, ¿verdad? Eso quiere decir que aquí yo necesito insertar un fotograma clave. Recuerden esta diapositiva. Cuando es cambio, necesito un keyframe o fotograma clave en español. Cuando es tiempo, es simplemente un fotograma. Y cuando es vacío, un fotograma clave, pero en blanco. Entonces, en este caso, yo necesito dar en el fotograma 2, voy a avanzar 2 fotogramas, clic derecho, insertar fotograma clave. ¿Qué hace esta opción realmente? Bueno, copia el fotograma que tiene del lado izquierdo. El primer fotograma que encuentra del lado izquierdo, que es el 1, lo copia aquí. Eso es un fotograma clave. Es una copia de un fotograma anterior, ¿sí? Me evita volverlo a dibujar, por así decirlo, ¿eh? Me evita volverlo a dibujar. Y ahora, con esa inserción de ese fotograma clave, con la flecha de selección, porque como es una copia, está en el mismo lugar, ¿no? O sea, posición XY. Lo que voy a hacer es desplazarlo y la herramienta, miren, me muestra, para que haga ese desplazamiento, me muestra cómo está el fotograma anterior. ¿Sí ven? Ahí se ve como una especie de atenuado el color del fotograma 1, donde está el primer rectángulo, para que ese sea mi marco de referencia, me muestra el fotograma anterior. Entonces ahora yo lo voy a mover un poquito más a la derecha y voy a repetir esto. Es decir, ya tengo el fotograma 2, 2 fotogramas más adelante, vuelvo a repetir, clic derecho, insertar fotograma clave. Ya sé que se hace una copia del fotograma 2, se copia en el fotograma 5 y con selección, con la herramienta de selección, lo desplazo más a la derecha, ¿no? Tengo el marco de referencia del fotograma anterior y vuelvo a repetir este procedimiento. 2 fotogramas más adelante, clic derecho, insertar fotograma clave y lo desplazo. Incluso puedo ir haciendo algo interesante, que en el siguiente fotograma clave, insertar fotograma clave, no solamente lo voy a desplazar a la derecha, sino que lo voy a ir bajando. Miren, lo voy a ir bajando. 2 fotogramas más adelante, inserto fotograma clave y más a la derecha y lo voy bajando, ¿no? Y así. Esto tendré que repetirlo hasta cuánto tiempo yo quiero que dure esto. Por eso es que aquí me da la referencia en la línea de tiempo. Que si llego hasta aquí, sería un segundo de animación, ¿no? O sea, ahorita por ahora estoy como por la mitad de un segundo. Clic derecho, insertar fotograma clave y más hacia acá, ¿no? Entonces aquí ya podemos probar esta animación. No necesito llegar al 1 segundo de animación, ¿verdad? ¿Cómo pruebo esto? Puedo ponerle play, miren aquí. ¿Se ven? Aquí está un play. Puedo ir al último fotograma, al primero, avanzar, entonces, pero aquí está el play, que también es lo mismo que dar enter, ¿no? Entonces se ejecuta la animación. ¿Sí ven? Se ejecuta la animación. O enter o ese play. Miren. Y ahí tenemos esto que lo he venido diciendo como concepto, que la animación es más que una ilusión del movimiento, porque no es que ese rectángulo se está moviendo realmente, ¿verdad? Lo que está produciendo es que la secuencia de animación de ir poniendo el rectángulo en diferentes posiciones hace que nuestro cerebro lo interprete como un movimiento. Ese es todo el truco, ¿verdad? Y listo. Preguntas hasta aquí, no sé cómo les fue
Porque este proceso es repetitivo. Se inserta un fotograma clave y a ese fotograma clave le hago un cambio de posición, de tamaño. Si fuera un dibujo de un personaje, por ejemplo, claro, tendría que hacer la secuencia de dibujo nueva, ¿no?, de ese personaje. Y así sucesivamente. Profe, yo le tengo una pregunta específicamente con esto de Adobe Animate. Usted dijo que en las plantillas había específicamente para hacer animación para páginas, ¿ya? Claro. Entonces, esto, o sea, que les da algún tipo de código o algo así, o es simplemente que o sea, por el hecho de que se puede hacer con vectores. No, a ver, mira lo que hace. Tal vez tendría que mostrarles, porque aquí estoy como en la etapa de diseño de la animación, ¿no? Pero cuando esto yo lo publico, cuando yo publico esto, ¿en qué se convierte? En una página web. Van a ver, cuando yo lo ejecuto, esto crea un archivo HTML que tiene insertada la animación. ¿Sí? Genera un HTML que tiene insertada la animación. ¿Sí ven? Ah, o sea, ya te genera la página sin necesidad de que tú la vayas Sí, creando. no, Listo. claro. Incluso este documento, si yo quisiera, lo puedo editar en Dreamweaver y complementarlo con algo en Dreamweaver. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Bueno, ponerle una hoja de estilo en Dreamweaver a esto, ¿no? A pesar de que la idea en Animate, chicos, es que tú hagas toda la página aquí, ¿sí? O sea, que tú hagas el sistema de menú, es una escena, el menú de la página es una escena, la intro es otra escena, qué sé yo, donde muestras los productos es otra escena, y así sucesivamente, ¿no? O que tú complementes a una página web con animación. Por darles un ejemplo, miren, ahora que estamos en pandemia, muchas personas que enseñan, por ejemplo, física, ¿no? Se han visto, ha sido muy complejo, ¿no?, enseñar la física teórica con las fórmulas y ese tipo de cosas. Entonces, a veces los profesores necesitan de hacer la animación del efecto rebote, de la inercia, qué sé yo. Entonces se pueden ayudar con estas herramientas para hacer la animación de cómo funciona la fuerza de inercia, por ejemplo, cosas por el estilo. Entonces yo hago una página web, en la página web está toda la teoría, el texto, pero necesito una parte donde muestro la animación de la fuerza de inercia, por ejemplo, ¿no?, o de la gravedad, qué sé yo. Entonces ahí puedo complementar con una animación. Quizás donde más se ha aprovechado estas herramientas, chicos, es en los videojuegos. Cuando ustedes ven estos videojuegos en Facebook, no sé si alguna vez han jugado, pero versión web, o sea, Facebook web, no el Facebook del celular. Facebook tiene una sección de videojuegos en la versión de escritorio, en la versión web. Entonces muchos de estos videojuegos están hechos con estas herramientas, porque la animación es importante para los videojuegos y claro, la programación que necesita para la parte interactiva. Entonces, hay algunos juegos que están hechos con Adobe Animate, bueno, que se hicieron también con Flash hace años atrás, y también hay algunos videojuegos móviles que están hechos con Adobe Animate, ¿sí?, con esta herramienta. En internet a veces la publicidad para hacer unos banners animados que ustedes les dan clic y los lleva a algún lugar, o un banner que tiene interacción, entonces lo hacen con esta herramienta, ¿sí? O sea, no quieren un simple banner ahí, sino que no sé si habrán notado ciertos banners que la marca, o sea, aparece Banco de Guayaquil por arriba, tiene un efecto en las letras, le aparece un mouse y le dice clic aquí, ¿no? Entonces uno ve como una especie de mini PowerPoint, ¿no? O sea, una diapositiva que tiene animación. Eso está hecho con Animate, por ejemplo, ¿sí? Eso está hecho con Animate. Sí, este app de Club Penguin, que me parece que es de trucos, de tips, de esto estuvo hecho con Adobe Flash. Y luego la compró Disney y se fue, y se fue por el camino. Lo interesante es que fue un niñito el que hizo esta aplicación Club Penguin al principio, ¿eh? O sea, si ustedes ven la historia de esta app, es un niñito de unos 10, 12 años, si no me equivoco, quien empezó haciendo esta app, que luego se la terminan comprando. Ah, pero entonces, o sea, profe, o sea, lo que me quedó es que en sí la plantilla del Adobe Animate para web es que ya en sí te crea la web ahí. Pero, por ejemplo, si yo quisiera poner una animación
y no lo hago con esa plantilla, sino que directamente, por ejemplo, hago mi propia página y quiero traspasar la animación de cualquier otra aplicación que no sea Adobe Animate, sí lo puedo hacer. Claro, sí, por eso decía, mira, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Suponiendo que estoy, no sé, resolviendo una animación que luego la voy a poner en una página web, ¿no? Entonces esto ya tengo que guardarlo. Vamos a ponerlo, no sé, en el escritorio. Poner aquí prueba. eh, Anima, ¿no? Y yo publico. Ya. Entonces si yo reviso esta página, mira, aquí hay un HTML. Entonces esta página yo la reviso ya con Dreamweaver. Aunque realmente oh wow, se me acabó. ¿Cuál es el Dreamweaver? Puede ser. Vamos a ver si aquí, oh sí, esto involucra reiniciar la máquina. Bueno, pero lo que le quería mostrar es que yo puedo ver el código fuente de esto y realmente la animación es un script, es esta es la animación. ¿Sí? Entonces esto yo lo copio y lo pego donde yo necesito. Ahora también tienen que pegar algo más, no solamente ese código, porque la animación, chicos, está en un archivito, este de aquí, este JavaScript. No sé si lo ven aquí. ¿Sí ven? Esta es la página HTML, este es el archivo fuente que solo lo puedo ver en Animate, pero este de aquí es el JavaScript donde está todo el código de la animación y toda la secuencia animada programada está aquí. Es más, esto hasta puede ser como raro verlo. Véanlo en el blog de notas porque mi Dreamweaver como se me acabó What the fuck, y en animaciones creadas Miren, con tablet, ¿cómo hago eso? ¿Cómo le veo el código? no, miren aquí, ese rectángulo, chicos, que se mueve de izquierda a derecha, miren, aquí está la programación para hacer eso. Miren, que yo no he tenido que hacer nada, evidentemente, porque todo lo hago con el software. ¿Sí? Todo lo hago con el software. El software genera todo esto por mí. Y este archivo es el que yo necesito, más el código HTML si yo lo quiero, por ejemplo, colocar en una página que yo tengo de manera personal y la animación la hice con este otro software. Entonces tengo que coger ese código, insertarlo en mi página web, pero también tengo que subir este archivo JavaScript, porque en este archivo está toda la animación. Pero yo no programo. Lo interesante de estas animaciones es que son código JavaScript, pero yo no programo. Realmente no se programa realmente. Yo puedo hacer toda una animación completa con efectos y todo lo demás, y al final no he programado nada. Todo lo hace el software por mí realmente. ¿Sí? A ese nivel estamos hoy en día, ¿eh? Como dice Manovi, automatización, todo es modular, los principios ahí se cumplen. ¿Sí? Pero evidentemente estos programas al final están generando toda la programación por mí. ¿Sí? Toda la programación por mí. Ahora quiero mostrarles ciertos rasgos. ¿Se acuerdan del papel cebolla? Cuando yo hablaba de la mesa de dibujo de animación. Bueno, Yes. aquí, si bien es cierto, yo puedo controlar la animación, por ejemplo, irme hacia atrás, hacia adelante, ¿verdad? El play, el stop. Pero voy a hacer aquí un zoom. Miren, aquí hay un botoncito que dice papel cebolla. En inglés diría onion skin. Que lo voy a activar, ¿no? Lo voy a activar y va a aparecer unos modificadores en la parte de arriba. ¿Sí ven? Que esos modificadores lo que hacen es que me permiten mostrar varios fotogramas al mismo tiempo para que yo tenga la secuencia de animación clara. No solamente una, que era como lo hacía en la mesa de dibujo de animación. Bueno, a veces el dibujante con el contraluz de la mesa de dibujo de animación podía ver hasta 3, 4 fotogramas hacia atrás, ¿no? Pero en lo digital yo puedo ver todo. Yo le puedo decir a la animación, muéstrame todos los fotogramas de la secuencia de animación. Miren. Puedo desplazar la animación, miren ahí, inclusive ver hacia adelante. Eso es algo que no podía hacerlo en lo análogo. Miren, estoy ubicado en el fotograma 6 y puedo ver cómo fluye la secuencia de animación hacia adelante en los fotogramas que ya están dibujados. ¿Sí ven? Miren, ahí veo toda la secuencia. Esto TV Paint también lo tiene, ¿eh? Y muchos de los programas de los que ustedes me mencionaban ahí, no sé, para tablet, deben tener esta característica de papel cebolla, porque es como básico. ¿Sí? Necesito ver el fotograma hacia atrás, pero como esta herramienta es digital, lo puedo ver también hacia adelante los fotogramas que he dibujado,
para ver si la secuencia de dibujo en la animación está bien o tengo que corregir algo. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué más? Como en lo digital aparece este concepto copiar, pegar y cortar, también está presente aquí, inclusive mover. Imagínense que a mí alguien me dice, ¿sabes qué? La animación como que debe terminar no en el frame 13, sino que tiene que llegar al 20. Entonces yo digo, bueno, no hay problema, los muevo, los voy ajustando. Miren, de pronto esto tendrá que ser cada 3 o 4 fotogramas. Miren, inclusive puedo mover un fotograma fuera de la secuencia de animación. Puedo copiar y pegar, chicos. Clic derecho, miren, puedo copiar ese fotograma y pegarlo de pronto más adelante. Tengan presente que cuando yo selecciono un fotograma es un dibujo que puede ser muy complejo el dibujo, ¿no? Entonces no tengo que estarlo dibujando otra vez. Aquí puedo copiar ese fotograma, pegarlo más adelante, tengo todo el dibujo base y a partir de ese dibujo base le hago la diferencia, ¿no? O sea, qué secuencia en la animación tiene que hacer ese dibujo, ¿no? Entonces tengo toda esa facilidad, que es complejo en la versión del viejo medio. O sea, imagínense los dibujantes de Walt Disney cuando les faltaba, o sea, la secuencia animada estaba muy acelerada, muy lenta, o les faltaba fotogramas, tenían que insertar, entonces ellos tenían que ir a dibujar ese fotograma, volver a pasar para pintarlo, volver a fotografiarlo, y bueno, es todo un proceso complejo, no imposible, pero complejo. En lo digital, pues es una maravilla, porque aquí simplemente copio, pego, muevo, y si quiero quito, ¿verdad? Y corrijo la secuencia de animación, ¿sí ven? Ahora, yo también mencioné algo. Dije, o he venido diciendo que la calidad del dibujo también denota pues la estética visual resultante de esa animación, ¿no? Porque yo ahorita lo que he tratado es de explicarles cómo pasó la técnica análoga de la mesa de dibujo de animación a su versión digital, con este software, ¿sí? Con este software de Animate. Pero claro, digamos que la animación en su estética deja mucho que desear porque es un simple rectángulo que se mueve de izquierda a derecha y pues no es la gran cosa, ¿verdad? Entonces yo he querido, me he bajado unos GIFs de internet y quiero mostrarles cuando, digamos, el dibujo es importante. Me he traído este perrito de internet, ¿no? Que está bien dibujado, miren ahí los fotogramas. Son 10 fotogramas, ¿no? Y observen la secuencia de dibujo. Este es el fotograma 1, fotograma 2, miren ahí. Y claro, ese perrito está bien dibujado desde el punto de vista de un dibujo animado, de un cartoon, ¿verdad? Está bien dibujado, ¿no? Entonces están toda la secuencia de ese perrito donde él va corriendo. Miren, ya no es ese rectángulo azul, ojo, ¿ok? Y ahora, cuando yo lo ejecuto, ¿no? Miren, pues esa animación se ve muy bien. O sea, se ve ahí que el perrito está corriendo. Ahora, lo que pasa es que se ejecuta una sola vez y se me estanca en el frame 10. Ahí voy a hacer algo aquí en el software. Voy a ponerle un looping. En el menú control hay una opción que dice reproducir indefinidamente. La voy a activar para que cuando dé enter, pues el perrito se quede ahí corriendo. Entonces miren aquí. Aquí ya están las dos cosas. Hay un detalle en el dibujo. Hay una preocupación. Se ha dibujado, digamos, bien a ese perrito. Y la secuencia de cuando él corre en diferentes fotogramas. Y también se los ha puesto en una animación cuadro a cuadro. Entonces logro eso de ahí. Y no es que esta animación tiene algo diferente a la que yo he hecho. O sea, sigue teniendo los diferentes fotogramas. Aquí se han hecho bastantes fotogramas. Se han hecho 10. Ni siquiera dura un segundo, miren. Dura casi la mitad de un segundo, ¿verdad? Y se han hecho 10 dibujos para lograr esta secuencia de animación, ¿no? En esto que yo llamo técnica cuadro a cuadro. Entonces quiero que se comprenda. Déjenme, creo que había bajado otro, ¿no? Para que vean. Porque no todo tiene que ser cuadro a cuadro. O sea, si bien es cierto, cuando se hace cuadro a cuadro, pues hay mayor detalle. Pero tengo este otro, miren este de aquí. Miren la secuencia de animación. Hay del 1 al 19. Y hay un salto aquí de fotogramas hasta un fotograma clave acá. Entonces, ¿qué es lo que hace este perrito? Mueve su cabeza arriba abajo y luego se sienta. Mueve su cabeza y luego se sienta, ¿no? Entonces, esta parte de aquí es cuando mueve su cabeza. Perdón, a ver, ahí. ¿Sí ven? Sube y baja. Y aquí es cuando se queda estático, no hay animación. Y aquí es un fotograma que aparece donde el perrito aparece ya sentado. ¿Sí ven? O está dibujado sentado. Se mantiene en el tiempo en los fotogramas hasta el 55 y bueno, vuelve a empezar. ¿Sí ven? Su cabeza y ese tipo de cosas.
¿Sí? Eso lo muestro, ojo chicos, porque de pronto van a pensar que dominar la técnica de animación es sencillo. Es más, ya lo acabo de explicar y con esto cualquier software que se consigan, o Adobe Animate, o After Effects, o el mismo TV Paint, o eso, hay muchas aplicaciones móviles para tablets inclusive también, que les permite hacer animación. Todas siguen esta técnica. Hay una línea de tiempo, los fotogramas por segundo, y tengo que ir viendo cada secuencia, tengo que irla dibujando y me tengo que preocupar de aquello. ¿Okay? Pero lo segundo es esto que acabo de mostrarles, que la estética visual de esa animación va en función de la calidad del dibujo. Si usted dibuja muy bien los personajes, inclusive si se pinta bien, ¿no? Porque puede ser que yo dibuje, pero a lo mejor tenga problemas a la hora de tener una teoría del color, entonces pues eso va a determinar el resultado de la animación al rato de la hora. ¿Okay? Téngalo presente. Preguntas, chicos, hasta aquí. ¿Se ha quedado claro toda esta parte? Sí. Ya, entonces verán, nos vamos a quedar hasta aquí, hasta, digamos, esta técnica de animación cuadro a cuadro. Ok, nos quedamos hasta aquí.